Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar esta sexta clase. Ya llevamos 6 clases que son dedicadas específicamente para creyentes. Estamos abarcando temas que son bastante importantes. Y específicamente, estas clases sobre eh, serie que estamos realizando, que estamos viendo, que estamos eh, viendo, como les permiso, denme un segundo, es bastante importante. Denme un segundo. Disconnected. Discúlpeme, ahora sí. Bien, las clases que estamos viendo en esta serie, que ya es la número 6, son bastante importantes ya que te están entregando herramientas fundamentales, herramientas importantes que te van a ayudar en la edificación de tu vida en cuanto a la palabra. Recordemos lo que dijimos en la clase anterior, que uno de los asuntos más importantes que un cristiano debe de hacer es pasar tiempo en la palabra. Bien, así que bueno, hablando esto, nos vamos entonces con la clase del día de hoy, que esta es la clase número 6, que se titula La carne tiene sus propios deseos y no es el diablo. Tenemos que entender que la carne, nuestro cuerpo, recordemos que el ser humano está dividido en 3, espíritu, alma y cuerpo. Ya hemos hablado profundamente de lo que tenemos en nuestro espíritu, ya hemos hablado cómo tratar los asuntos del alma, por lo tanto ahora nos toca hablar sobre los asuntos del cuerpo. Bien, entonces la carne, nuestro cuerpo tiene sus propios deseos y tiene sus propios apetitos que son totalmente diferentes a los apetitos espirituales o los apetitos que podemos tener en el alma. Bien, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. Y dice así, Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que entender que nosotros, estando en Cristo, nuestra nueva naturaleza es espiritual, pero también tenemos un cuerpo. Y este cuerpo es lo que dice la palabra acá, que sería en este caso el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si bien es cierto, tenemos nosotros la libertad de nuestro espíritu, tenemos la libertad, Jesucristo vino a salvar nuestras almas, pero nosotros como seres espirituales que viven dentro de un cuerpo, tienen asuntos que resolver diariamente y todos los días. Y de eso es lo que vamos a tratar de hablar nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, lo que tú puedes ver, está viciado, dice la palabra del Señor, conforme a los deseos engañosos. Hay deseos en tu cuerpo que son deseos engañosos. Hay deseos que se proyectan en tu cuerpo. Hay sensaciones, hay vibraciones corporales que son engañosas. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Vamos por favor también, acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 24. Del versículo 24 al versículo 28. Y vamos a ir por unos versículos. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí estamos hablando de personas que cambiaron la gloria de Dios, dice el versículo 23, que cambiaron la gloria de Dios incorruptible y no le dieron gloria a Dios. Entonces vemos que estas personas tienen ciertas características que también pueden ser reflejadas en nuestros cuerpos. Dice, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, o sea, en los malos pensamientos. Ahora, aclarando esto un poco, cuando aquí la palabra dice que por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, no quiere decir de que Dios estuviese detrás
de la inmundicia que el ser humano puede tener, o puede pensar, o puede crear. No es que Dios esté detrás de eso manipulando esos deseos engañosos, esas concupiscencias, esos malos pensamientos, sino que lo que Dios hizo es dijo, bueno, si ese es lo que tú quieres, ese es el camino que tú estás eligiendo, entonces hazlo. Yo no lo apruebo, pero si es tu decisión, yo no tengo nada más que hacer. A eso se refiere. Así que no podemos nosotros decir de que Dios está detrás de nuestros deseos engañosos o de nuestras concupiscencias. Bien, el 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí tenemos un primer principio. Todo lo que está afuera de la palabra de Dios, todo lo que es actuado de manera corporal, mas no espiritual, es una mentira. Todos los pecados tienen como fundamento una carnalidad, pero no toda carnalidad es pecado. Eso tenemos que aprender a diferenciarlo. Bien, entonces 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí volvemos a recalcar, no es que Dios esté detrás de esto, sino que más bien Dios le dice, bueno, si eso es lo que tú quieres, allá ve tú. El 27 dice, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Ya hemos visto en la clase anterior que la palabra lascivia son los malos pensamientos. Dice, uno con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra del Señor de que cada acto que tú hagas, cada acto que tú hagas trae y conlleva una consecuencia? Por eso es que dice, recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. No es que venga un castigo, sino que más bien es la consecuencia natural de nuestros actos. Y aquí esto es bastante importante. En el versículo 27 dice que se encendieron en su lascivia. ¿Qué quiere decir? ¿De que Dios los guió a la lascivia? No, sino que esto fue una decisión personal. Dice acá, se encendieron en sus lascivias. En su lascivia. Entonces, cuando tenemos que tratar situaciones como la lascivia, la lujuria, alguna tentación relacionada con lo sexual, ya sea adulterio, fornicación, no es que nosotros como creyentes tengamos que estar reprendiendo al espíritu de lujuria, como ya lo hemos dicho anteriormente. Tales espíritus no existen. Si bien es cierto, la actitud pecaminosa puede ser influenciada por un espíritu, pero más no es la posesión o no es la opresión de un espíritu lo que te lleva a actuar, sino que es más bien tu decisión personal. Por eso es que dice acá que se encendieron en su lascivia. El 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Esta es otra característica. Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Otra vez, Dios estuvo detrás de entregarlos y dijo, bueno, vayan y muévanse y actúen. No, sino que Dios ya vio que había un pensamiento o una mala manera de pensar, por lo tanto dijo Dios, ¿qué más puedo hacer aquí? Por eso es que la palabra dice, los entregó, o sea, dijo, bueno, ya, si es tu decisión, si es lo que tú quieres hacer, vendrán consecuencias. No seré yo, dijo Dios, pero allá tú. Entonces, no hay un espíritu de lujuria. La palabra dice que ellos se entregaron a la lujuria. El deseo de sus propios corazones, de sus propios pensamientos
y luego vino la oscuridad. Vino el deseo, el pensamiento y luego ocurrió el acto mismo. Mire, la carne tiene sus propios deseos y esto es lo que lo venimos diciendo hace bastante tiempo. La carne tiene sus propios deseos porque la carne es una carne degenerada. No es que haya sido transformada, no es que haya sido libertada, sino que más bien es la carne la que está degenerada. Mira, si tú tienes un hábito, por ejemplo, si lo llevamos a algo un poco más suave, si tenemos hábitos alimenticios, supongamos 20 años, 30 años, que no sé, le echamos 5 cucharadas de azúcar al té, cuando después de 20 años, después de 30 años, hay una consecuencia, pero después de 20 años, después de 30 años, queremos disminuir una cucharada de azúcar y no vamos a poder. O sea, sí vamos a poder, porque es una decisión personal, pero nos va a costar. ¿Por qué? Porque ya hay un hábito. El cuerpo ya estuvo siendo alimentado por eso. Por eso es que cuando una persona llega a la iglesia y pide ayuda porque tiene adicciones, oramos porque esa persona es libre de la adicción. Sí, oramos, pero también le enseñamos la palabra y durante ese proceso o durante el trayecto que el lucero de la mañana está despuntando en su corazón, donde la revelación de la palabra comienza a vivirla, comienza a experimentarla, lo más probable casi en el 100% de los casos que hemos visto, esta persona vuelve a caer nuevamente, vuelve a cometer los actos anteriores, pero ya no porque tiene una naturaleza pecaminosa, ya no porque tiene una naturaleza espiritual del pecado, sino que porque su naturaleza carnal está acostumbrada a ciertos hábitos y a ciertas costumbres. Entonces cuando le damos cambios radicales a nuestro cuerpo, le dejamos de dar la rienda suelta a nuestro cuerpo, comienzan a haber, como decimos acá en Chile, pataletas del cuerpo. Por ejemplo, si tú dejas de consumir azúcar el día de hoy, totalmente dejas de consumir al 100% el azúcar, no utilizas azúcar y no utilizas endulzante, al tercer día tu cuerpo ya no da más, te va a comenzar a doler la cabeza, vas a comenzar a sentir náusea, te vas a sentir mareado, pero al cuarto día, cuarto y quinto día, tu cuerpo ya va a asimilar de que no vas a comer azúcar. Pero hay un escándalo anterior. Entonces muchas veces las personas cuando se acercan a Cristo y vienen a Cristo quieren que todo sea mágico y con un chispeado de dedos, que todo sea diferente, pero no es así. Si bien es cierto, cuando tú crees en Jesucristo, tu espíritu viene a nacer el Cristo y sale y nace dentro de ti este ser espiritual que es Cristo, que es el Verbo, que es la palabra hecha carne. Pero tu cuerpo sigue estando igual, sigue siendo el mismo. Lo más probable es que tengas las mismas dolencias. Si es que no había un espíritu y hemos orado y fuiste sano de esa enfermedad. Bien. Entonces, la carne siempre tiene sus propios deseos. La carne siempre va a tener sus propias inclinaciones hacia el pecado. No necesariamente va a ser un espíritu. Nosotros no podemos espiritualizarlo todo. Y como ya lo hemos dicho anteriormente, a lo mejor como creyentes hemos caído en cometer este error de espiritualizarlo todo. Espíritu de tal, espíritu de tal, espíritu de tal, y comenzamos a liberar, a liberar, a liberar. Si bien es cierto, en un inicio puede que cause frutos, pero ya cuando entendemos la palabra, voy a espero que no se escuche los perros que están detrás. La Laika está gritando bastante fuerte. Bueno, cierro paréntesis. ¿En qué estaba? Se me fue la idea. Bien, en un inicio, lo más probable es que todo era espíritu, 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 espíritu. Pero ahora que entendemos la palabra, hemos logrado entender y comprender que la palabra del Señor nos trae frutos y nos trae resultados aún mayor y
eficientes. Ya, así que no esperes pisar el palito, como decimos acá en Chile, no esperes estar al borde de cometer algún error, sino que actúa desde ya. ¿Sabes qué? Y te lo vuelvo a recalcar y te lo vuelvo a decir. Esta es una revelación que para mí abrió mi cabeza. Abrió mi cabeza. Y es la que vengo diciendo hace bastantes días. Así que anótala, toma nota, escríbela, subráyala, porque, y pon mucha atención, el principal plan del enemigo es hacerte creer que no tienes identidad, de que tienes una identidad totalmente diferente a lo que está aquí escrito. Es que tú no eres santo, es que tú no eres justo, es que tú eres esto y tú eres esto otro. Toda identidad que sea contraria a lo que está escrito aquí en la palabra, deséchalo. Deséchalo. En el nombre de Jesucristo, deséchalo. Porque solo tienes una identidad y esta identidad está escrita aquí en la palabra. Medita en tu identidad en Cristo. Habla tu identidad en Cristo. Reflexiona en tu identidad en Cristo. Porque el enemigo siempre va a venir a decirte algo que no es verdad. El enemigo siempre va a venir a decirte algo que tú no eres. ¿Es que tú eres esto? No, yo no soy eso. Yo soy lo que la palabra de Cristo dice. Pero mira cómo actúas. Sí, hoy día actúo así, pero el día de hoy yo decido dar fruto de lo que soy y de lo que creo que soy. Bien, acompáñenme por favor a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que dice: Amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muchas veces nosotros los creyentes, ya sea dentro de las corrientes carismáticas o dentro de las corrientes de gracia, hablamos mucho de la justificación, hablamos mucho de lo que somos en nuestro espíritu, que eso está súper bien. Hablamos mucho de renovar nuestra mente, que eso está sumamente completo, perfecto. Pero también hay un área que es la abstención de la carne. Hay un área que también tenemos que dedicarle tiempo. Hay un área que también dedicarle tiempo y para eso son estas enseñanzas. Bien, ¿qué es la abstención de la carne? Pero desde la gracia. Desde que ya somos completos, desde que ya somos hechos perfectos, no desde que ya vamos a llegar a serlo, sino desde que ya lo somos. Desde allí es que nosotros nos visualizamos, desde allí es que nosotros nos proyectamos. Entonces la palabra dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cada deseo carnal va a batallar el alma. Por eso es que cuando tú cometes un pecado, automáticamente comienza la condenación. Y la condenación no se va a hacer en tu carne, sino que la condenación se va a hacer en tu mente. Y tu mente te va a decir: ¿sabes qué? Necesitas un castigo. Y como entonces necesito un castigo, mi cuerpo va a decir: ok, yo me encargo de eso. ¿Bien? Entonces, mientras tú permitas los deseos carnales te dominen, mientras tú permitas que tus deseos carnales te dominen, siempre tendrás problemas en tu alma. Siempre tendrás problemas en tu corazón, en tu voluntad, siempre tendrás problemas en tu mente, en tus emociones. Y eso, ¿sabes qué? Le va a dar a Satanás una puerta para que te pueda atormentar. Una puerta para que tenga algo que decirte en tu contra. Por eso es importante que estudiemos la palabra. Por eso es importante que vivamos una conciencia plena de justicia. Una conciencia plena de que somos hechos justos, santos, hechos perfectos. No una conciencia de pecado. Recordemos que lo que nos está librando a nosotros del pecado no es sentirnos condenados, no es sentirnos pecadores, sino que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos libertó del pecado y nos sacó de allí. Bien, acompáñenme por favor a Santiago, capítulo 1. Acompáñenme por favor a Santiago, capítulo 1. Del versículo 13 al 15. Dice:
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto es importante. Dice que, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, en sus propios pensamientos, en sus propios malos deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que otro sinónimo de concupiscencia es lujuria, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz muerte. Aquí tenemos un claro ejemplo. Primero viene un pensamiento. Primero va a venir un pensamiento a ti. Haz esto. Deja a tu marido. Tu marido es inútil. Tu marido no sirve. Mira, tu esposo no sirve. Te mereces a alguien mejor. Pero mira lo que te ha hecho. Merece que tú también te cofres de esto. Un mal pensamiento. Cuando ya lo atesoras en tu corazón y comienzas a actuar, dice acá que entonces, el 15, entonces la lujuria, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz muerte. Entonces, tenemos que entender de que que no, nunca jamás el pecado tiene una influencia de parte de Dios, sino que hay una influencia que a lo mejor Satanás puede intervenir y luego allá tú te agarras de eso. Pero en su gran mayoría es tu corazón, es tu carne, que aún dice la palabra, que hemos visto en el versículo anterior, no des rienda suelta a la carne, no te vayas por los malos deseos, no hagas los malos pensamientos. Y sabes que el día de hoy que ya estás entendiendo estas cosas, no tienes excusa, porque aparte de eso tienes la gracia y tienes el Espíritu Santo. Entonces Eugenio, una persona que es llena constantemente del Espíritu Santo, que habla en lenguas, que interpreta lenguas, que recibe de parte del Señor visiones, etc., nunca va a ser influenciado por su concupiscencia, siempre. Toda persona. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Una es lo que ocurre en tu carne, que es lo que tú ves, y otra cosa es lo que ocurre en tu espíritu. Una persona puede haber pecado ahora mismo y estar en el espíritu. Recordemos que somos uno y el Espíritu Santo no se va a retirar. Ahora, si tú dices, bueno, entonces chévere, el Espíritu Santo no se va a retirar de mí, entonces le voy a dar rienda suelta, esa es la carne que está actuando y no tu espíritu. Entonces, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, no le des el lugar al diablo, no le des rienda suelta a los deseos de la carne. Busca lo que es espiritual, y esto también es gracia, esto también es poder del Evangelio. Bien, de acuerdo con esta escritura, la palabra dice que la concupiscencia viene de una naturaleza no redimida y esto lleva al error. Ya lo hemos visto. Vamos por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos que se... Efesios capítulo 2 versículo 3. Efesios 2, 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hay deseos de la carne. Dice que haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sabes qué? El día de hoy tú tienes dos alternativas, o actuar en el espíritu o actuar en la carne. Pero ¿sabes qué? Hay uno que te conviene más, y yo creo que tú ya lo sabes. Porque cada vez que tú actúes en la carne vas a seguir sintiendo vacío. Recordemos que la palabra, como lo decía anteriormente, todo acto de la carne trae consecuencias en el alma y te va a atormentar el alma, te va a atormentar el alma. Y tú sabes, y tu espíritu sabe y te revela una y otra vez de que lo que estás haciendo no es la voluntad de Dios. Pero si tú insistes,
¿qué le vamos a hacer? Lo más probable es que puedas ser hasta incluso entregado a tus deseos y que, bueno, ve tú lo que vas a hacer. Después no vengas a llorar. Hay una canción que dice así. Si un espíritu maligno te atormenta, trata entonces de hacer que esto no se convierta en un deseo de la carne. Tienes autoridad sobre el espíritu y sobre la carne siempre. Pero siempre y cuando tú decidas caminar en torno a la palabra y hacer lo que la palabra del Señor dice. Si en algún momento estás sintiendo mucho deseo en tu carne, direcciónate, vuélvete a encarrilarte. La gracia del Señor Jesucristo te habilita para esto. Y esto no es que te vas a ir al infierno si actúas en la carne, sino que más bien a la única persona que le conviene es a ti actuar en el Espíritu. Santiago capítulo 4, vamos por favor por allá. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. La única manera que Satanás pueda huir de ti es que tú te sujetes a Dios. ¿Y cómo me sujeto a Dios? Haciendo lo que Él quiere que yo haga. Y aquí está escrito: Señor, yo me sujeto a tu palabra. El día de hoy decido amar a mi cónyuge, a pesar de todo. Porque yo un día, delante de tu presencia, le dije: te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Y esa es la palabra que yo voy a cumplir. Y decido porque esa es tu voluntad. Entonces, con alegría, decido hacer lo que tu palabra dice. Señor, tu palabra dice que no debo darle lugar a la carne. Y he entendido por la clase anterior que cuando tengo ira, rencor, enojo, eso es una obra de la carne. Por lo tanto, el día de hoy yo decido, en el nombre de Jesucristo, desechar la ira, desechar el enojo, desechar aquello que no me corresponde, sino que es más bien una obra de la carne. Y decido guiarme por las obras del Espíritu. Pero tú decides. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede ir, yo no puedo renovar la mente por ti. Yo no puedo ir y en las mañanas levantarte y decirte: hola, buenos días, es hora de leer la palabra. No, yo no puedo estar ahí. Yo no puedo estar diciendo la palabra, lee la palabra, renueva tu mente. ¿Pero qué estás escuchando? Noticias. Que los cambios climáticos, que el frío, que esto acá. Entonces me guío sensativamente, sensualmente por la carne. Entonces, hace frío, entonces no podemos ir a la iglesia porque hoy día hace frío, no nos podemos reunir. No, tú te guías por las convicciones que hay en tu espíritu. Y así, aunque veas todo contrario, todo adverso, tus convicciones en el espíritu son las que tienen que prevalecer. Porque tú ya no eres una persona carnal, sino que eres una persona espiritual, guiada por el Espíritu Santo. Eres una iglesia victoriosa, una iglesia que está triunfante, porque tiene a Satanás bajo sus pies. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con creyentes que solo se guían por sus deseos carnales. La envidia, el rencor, la división, la murmuración. Y vemos que cantan y adoran y muchos de ellos hablan en lengua, profetizan y danzan. Terminan la iglesia, terminan la reunión y comienza a hablar en otro tipo de lengua. Entonces, actuemos como lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer. Eso también es gracia. Esto también es evangelio. Y eso te lo estoy diciendo hoy día. Y lo estamos dejando grabado. Porque no quiero que el día de mañana tú tengas que decir: ¿sabes qué? Nunca me lo dijiste. Yo el día de hoy salgo de mi responsabilidad. El día de hoy te paso la pelota a ti. Pero, ¿y esto es gracia? Sí, esto es gracia. Porque ¿sabes qué? Yo prefiero que hoy día te direcciones. Te prefiero que hoy día, antes que pises el barro. Porque cuando pises el barro, te vamos a poder ayudar. Pero ¿sabes qué? No vamos a poder evitar decírtelo. Te lo dije. Si el Señor te dijo
que te iba a dar algo, pero tenías que hacer, no sé, te voy a dar esto, pero recuerda que siempre tienes que estar en la palabra, recuerda que siempre tienes que estar en las reuniones de la iglesia, recuerda que siempre tienes que estar al pendiente de lo que yo tengo para ti, y no lo estás haciendo, direcciónate hoy. Haz el esfuerzo hoy día. ¿Sabes por qué? Porque someter la carne a lo que el Espíritu quiere no es fácil y no es sencillo, pero tú decides. Es que no tengo tiempo. Bueno, comenzará a levantarse media hora antes. Es que no me gusta leer. Bueno, tendrá que comenzar a amar leer, porque la palabra del Señor dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al quien tú has enviado palabras de vida eterna. Aleluya. Gálatas capítulo 5. Vamos para allá, por favor. Gálatas capítulo 5. Ya estoy terminando, para la alegría de muchos. No, porque usted me ama en el Espíritu y usted dice, amén, Señor, yo recibo esta palabra y yo me direcciono en lo que tu Espíritu Santo me está hablando. Gálatas 5:24 dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Wow! ¿Cómo yo soy de Cristo? ¿Cómo yo sé que soy de Cristo? ¿O cómo yo me muestro al mundo que soy de Cristo? Es porque he crucificado la carne y sus pensamientos y sus deseos. Amén. Aleluya. Vamos por favor a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, capítulo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Otra recomendación del apóstol de la gracia. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Anótese este listadito. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hace poco hay personas que se han acercado queriendo liderar dentro de la iglesia y no estando casados. Sí, aunque no lo crean. ¿Y qué es lo que hemos tenido que decirle? Cásese y después lidera. Hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas como corresponde. ¿Y sabes por qué? Para que el día de mañana nadie tenga nada que decirte. Crucificar la carne no es placentero. Cada cristiano tiene la misma capacidad de escape, pero no todos quieren tomarla. Y algunos quieren el camino más fácil y quieren simplemente echarle la culpa al diablo. Decirle, el diablo se le metió a este, el diablo se le metió a esta otra, por lo tanto ya no quiero nada con esta persona. En el caso de los matrimonios. Pero ¿sabes qué? Decide hoy caminar por lo que es espiritual y no por lo que es carnal. Te cueste lo que te cueste, porque tienes gracia para eso. Esa es la mejor vía de escape que tú puedes tener. Amén. Aleluya. Si se enoja conmigo, enójese. Yo no tengo ningún problema. La verdad es que a mí no me está haciendo ningún daño. Pero reciba la palabra. Reciba la palabra. Se la estoy dando desde lo más profundo de mi corazón, con mucho amor. Pero cuando hay que corregir, a pesar de que yo no soy bueno para corregir, se corrige. Pero en la verdad es que el día de hoy simplemente hablé la palabra y no corregí. Tómelo con amor, por el Espíritu. Dígale, como dijo el profeta, cuando escuché tu palabra, me ardió en mi garganta, pero luego que me la tragué y me la consumí, fue más dulce que la miel. Bien, así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias porque tú el día de hoy les muestras la vía de escape a todas las personas que están escuchando este video ahora mismo, en vivo, y también a las personas que lo van a escuchar cuando ya se suba nuevamente. Te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú los encaminas a la plenitud de lo que tú quieres para ellos. Te doy gloria y alabanza,
por los siglos de los siglos. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Saludos Berenice, saludos Miriam, saludos Marisol y todas las personas que están conectadas el día de hoy. Les amamos, un fuerte abrazo y estén orando por nosotros. Queremos pronto, muy pronto poder estar en Perú para poder compartir con ustedes y así llegar a todos los lugares que el Señor tiene para nosotros. Les mando un fuerte abrazo para todos. Somos grandemente bendecidos.